el primer sábado de noviembre y cada mes tenemos una temática, hermanos. Cada mes tenemos una temática. El mes antepasado se trató acerca de la, de las actitudes, ¿verdad? Diferentes actitudes que tiene el ser humano. El mes pasado se trató acerca de la buena doctrina, ¿verdad? Y lo que con ello lleva. Y hoy, hermanos, hoy este mes vamos a tratar acerca de los nombres de Dios, ¿sí? Los nombres de Dios. En este mes, hermanos, toca todo lo que son los nombres de Dios, ¿sí? Dios tiene diferentes nombres o se le ha llamado, ¿verdad? Con diferentes nombres. A Dios se le conoce como Adonai. El que vamos a ver ahora, hoy se llama Jireh, es decir, Dios proveerá. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Que nosotros le digamos a Dios por sus diferentes nombres, ¿vale? Bueno, hermanos, quiero comentar lo siguiente. Durante la pandemia, y esto lo quiero dar como testimonio, fíjense que durante la pandemia se dice que hubo una tasa de desempleo del 2.1 millones de personas en el 2021 que se quedaron sin empleo. 2.1 millones de personas que se quedaron sin empleo. Y es alarmante, hermanos, porque algunos de ustedes lo vivieron, ¿verdad? Algunos de ustedes vivieron el quedarse tal vez sin empleo, aunque en realidad, hermanos, déjenme decirles que la parte fronteriza, en especial Reynosa, es una de las ciudades que menos desempleo hubo, hermanos. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero hace unos sábados me tocó hacer auditoría a una de las iglesias, hermanos, del distrito. Y de estas iglesias, hermanos, que son más o menos del tamaño de la iglesia de centro, déjenme decirles que sus diezmos se redujeron por lo menos al 20% de ingresos, hermanos. Al 20% de ingresos. En la pandemia, hermanos, hablando financieramente, nosotros tenemos una administración. Les voy a platicar un poco acerca de la administración de la iglesia, que nosotros tenemos, hermanos. La administración, hermanos, está regida por ciertos hermanos sobrevedores, ciertos hermanos ejecutivos. Y mucho personal, hermanos, que hace la literatura, mucho personal que hace pues todo lo que son los logos, todo lo que hacen los muñequitos que aparecen en las revistas de la pastoral, de los niños, todo ello. Tenemos asesoría jurídica, hermanos, etcétera. Y todo ese sistema administrativo, hermanos, se sostiene precisamente de los diezmos. Pero déjenme decirles que una vez, hermanos, nos conectamos con el sobrevedor y el sobrevedor nos comentó a nosotros que la iglesia a nivel nacional, hermanos, estaba pasando una crisis como en todos los hogares, como en toda la ciudad, como en todo México, como en todo el mundo debido a la pandemia y el desempleo. Se estaba viviendo una crisis financiera porque el Distrito 4, que conlleva lo que es Monterrey y lo que es Reynosa, lo que es Nuevo León y Tamaulipas, era el que prácticamente, hermanos, estaba sosteniendo todo el aparato administrativo financieramente, primeramente por gracia de Dios, pero por medio también del Distrito 4, hermanos. El Distrito 9, que es el distrito de la Ciudad de México, no estaba dando financieramente una aportación fuerte para sostener el sistema administrativo, sino que el Distrito 4, Dios lo estaba utilizando, hermanos, para que se sostuviera el sistema administrativo de la iglesia. Y dirán, ¿por qué nos cuenta todo esto, pastor? Bueno, pues allá va, hermanos, como les contaba, algunas en un grupo de la femenil. Fíjense, hermanos, que en el Distrito 4, solamente este sector, hermanos, en Reynosa, ¿verdad? Reynosa, nuestro hermano Eusebio estaba de tesorero durante la pandemia. Especialmente en la iglesia, hermanos de centro, y en otras congregaciones del sector, que son Cumbres, que son Rodríguez, que son Almaguer. Por gracia de Dios, hermanos, los diezmos se mantuvieron, hermanos.
Los diezmos y el aparato administrativo localmente se sostuvo. Claro que hubo ciertos recortes que hicimos, pero gracias a Dios, hermanos, se sostuvo. Y hermanos, otras congregaciones se redujeron al 20% sus ingresos financieros. Es decir, si entraban 10,000 pesos por mes, hermanos, ahora estaban entrando, ¿cuánto, hermanos? 2,000 pesos, imagínense, al 20%, no se redujeron 20%, se redujo al 20%. Pero en Reynosa, hermanos, en Reynosa se sostuvo, hermanos, por gracia de Dios, el aparato administrativo financieramente. Y la pregunta es: ¿por qué Dios tuvo misericordia de nosotros? Porque haciendo el conteo, hermanos, de la iglesia de Reynosa, nos estaban diciendo que más o menos quiénes son los que se quedaron sin empleo. Y hermanos, hubo un 20% de hermanos que durante la pandemia se quedaron sin empleo, un 20 del 100%. Y todos, o la mayoría, hermanos, recuperaron su empleo rápidamente a comparación de otras ciudades. En otras ciudades, hermanos, está dejando estragos todavía la pandemia. Y lo sigue haciendo, claro. Pero en Reynosa, hermanos, gracias a Dios, no hubo tan fuerte estos estragos de la pandemia. Y la pregunta es: ¿por qué, hermanos? En Reynosa, hermanos, a nivel nacional, el sector número 6 que compete Reynosa y Río Bravo, escuche bien, a nivel nacional, solamente en el sector 6 de aquí, que es Reynosa y Río Bravo, que somos 7 iglesias y una misión, perdón, 6 iglesias y una misión, se celebran, hermanos, las primicias. En ningún otro estado, en ninguna otra ciudad se celebra el culto de primicias. ¿Sí sabía eso, hermanos? Usted va a Veracruz, usted va a Yucatán, usted va a México, no sé si en Estados Unidos, ¿verdad, hermanos? Pero a menos en México, solamente el sector 6 celebra el culto de primicias. ¿Qué quiere decir el culto de primicias? Que los hermanos dan su primer sueldo, el de un día, hermanos, por año, lo dan como símbolo de fe. Eso es la primicia. Y déjenme decirles, hermanos, que en la pandemia el Señor fue fiel con su iglesia. ¿Puede decir eso, hermanos? Que el Señor fue fiel con su iglesia. Porque uno fue fiel y mostró fe en el dar. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque si Dios te da un empleo, es para que recuerdes que Él es el que te lo dio. Y cuando nosotros damos primicia, hermanos, aunque tiene que ver, hermanos, con el Dios proveerá ahorita, no quiero abundar nada más esta parte. Cuando nosotros damos primicia, hermanos, estamos diciéndole al Señor que Él fue el que nos dio ese empleo. No fue nuestras fuerzas, no fue nuestra capacidad, no fue nuestra buena inteligencia, hermanos. Dios proveyó. ¿Puede decir eso, hermanos? Dios proveyó. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es su promesa. Porque esa es su promesa. Y quiero hablar, hermanos, del Dios proveerá, pero un Dios que cuando provee, hermanos, provee no solamente financieramente, sino en todos los ámbitos. Cuando nosotros decimos Dios proveerá, hermanos, muchas veces podemos decir a veces Dios proveerá, pero quiero exhortarlos a esta parte, hermanos. Fíjense el texto. Agarré un poco de lo que vimos en la femenil, hermanos. Posteriormente vamos a agregar más, pero quiero agarrar un texto, hermanos, que vimos hace poco con la femenil, y fue 2 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 9, capítulo 9. No, perdón, hermanos, no es 2 de Corintios, es Proverbios, capítulo 22, versículo 29, hermanos. Proverbios, capítulo 22, versículo 29.
22, 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 22, versículo 29 dice de la siguiente manera: ¿has visto hombre solícito de su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amén, hermanos. Este proverbio, hermanos, es importante en el Dios proveerá, porque dice: ¿has visto un hombre que hace bien su trabajo? ¿Has visto un hombre que hace minuciosamente su trabajo? ¿Has visto un hombre que le echa ganas a su trabajo? ¿Has visto un hombre que es meticuloso en su trabajo? ¿Has visto un hombre que honra su trabajo? ¿Cuál es la promesa, hermanos? Este hombre estará delante de los reyes. Es decir, a este hombre no le faltará, ¿qué, hermanos? Trabajo. ¿Por qué, hermanos? ¿Verdad? Dice, no estará delante de los de baja, ¿qué, hermanos? Condición. Cuando nosotros decimos Dios proveerá, muchas veces, hermanos, utilizamos esta frase para justificar, hermanos, para justificar a veces que nosotros no estamos trabajando, hermanos. Cuando nosotros decimos Dios proveerá, muchas veces nos justificamos, hermanos, porque no estamos trabajando. Y bueno, entonces me acuesto en mi cama, no hago nada, y entonces saco esta frase y digo, ¿qué, hermanos? Dios proveerá. Y la pregunta es, si Dios provee cuando nosotros no trabajamos. Una cosa es cuando nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Hace unas semanas, hermanos, mi hermana se quedó sin trabajo. Ella, mi hermana trabajaba en Sonora Grill, hermanos. No sé si conozcan Sonora Grill, ¿sí? Algún día tendremos oportunidad de ir a esos restaurantes, ¿verdad? Pero ahora es como ¿dónde trabaja Eric? Perdón. Es como La Fogata aquí, ¿verdad? Es un restaurante muy bueno o de alto caché, ¿verdad? Donde va puro fifí, dicen. Sonora Grill, hermanos, se vio envuelto antes de que mi hermana, primero fue contratada, ¿verdad? Estaba buscando una oportunidad de trabajo, se la dieron, ella trabajaba en otro lado y ella, su trabajo era crear un sistema, o estaba haciendo un sistema donde las empresas que son de comida tuvieran agilidad en sus procesos y todo eso. Entonces ella les programaba la aplicación y todo. Bueno, algo así me dijo que trabajaba, ¿verdad? Yo no sabía, ¿verdad? Pero bueno, ella trabajó en una empresa, pero diferente, y se fue a Sonora Grill, y en Sonora Grill la contrataron por esa experiencia que tenía. Pero fíjense que Sonora Grill en unos días después tuvo una crisis porque les llegó un rumor donde las personas morenas no podían entrar, o si entraban, hermanos, las metían hasta el fondo del restaurante, y a las personas blancas que se veían bien bonitos, ¿verdad? Las ponían enfrente donde estaban los pasillos de las calles y cosas así, hermanos, para que la gente no diera mala apariencia a Sonora Grill. Mal aspecto, ¿verdad? Y entonces pues todos se le vino encima a Sonora Grill y hubo recorte de personal, hermanos. Y mi hermana acababa de entrar y entonces le dieron cuello, ¿verdad? Y la liquidaron. Y sin liquidación, hermanos, lo malo. Pero yo sé, hermanos, y confío en el Señor, que mi hermana encontrará un trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la conozco. Y dice la palabra de Dios, y confío en su promesa, que hombre diligente en su trabajo no le faltará, hermanos. Estará delante de los reyes, ¿verdad?
Porque Dios provee, hermanos, déjenme decirles esto, Dios provee cuando nosotros somos diligentes en nuestro trabajo. Repita conmigo, hermanos, Dios provee cuando nosotros somos diligentes en nuestro trabajo. Es decir, somos meticulosos, somos esforzados en nuestro trabajo, responsables. Si te dicen que llegues a las 7, ¿a qué horas llegas, hermanos? A las 6:50, no a las 7:30, hermano. Si te dicen, ¿sabes qué? Haz esto, tu jefe, entonces tú le dices, no, eso no me toca a mí. ¿Qué dices, hermano? ¿Puedo hacer eso y qué? Y más, ¿verdad? Sin pasar las horas del trabajo, ¿verdad? Pero, hermanos, una persona que es diligente en su trabajo, hermanos, Dios le provee. Pero una de las cosas que les quiero decir, hermanos, es que nosotros no debemos de quejarnos de nuestro trabajo. Porque a veces Dios no provee, hermanos, porque nos quejamos de nuestro trabajo. Y no solamente nos quejamos en nuestra mentalidad, sino nos quejamos en el Facebook, hermanos. ¿Qué es peor? Ay, es lunes y tengo que trabajar. Y nada más vas a ver el Face. Pero te quejas de tu trabajo. No, yo les quiero preguntar, ¿no es el medio que Dios está utilizando para darte el pan de cada día? ¿No es el medio que Dios utiliza para que Él provea el alimento? ¿No ese es el medio, hermanos? Dios utiliza el trabajo, incluso es un mandamiento, ¿o no, hermanos? El mandamiento es 6 días trabajarás. O sea, no, 6 días descansarás y 1 trabajarás. No, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice? 6 días trabajarás y harás otro, más el séptimo descansarás, será reposo para Jehová tu Dios. Es decir, que el trabajo, hermanos, es una bendición. Amén, hermanos. El trabajo es una bendición. Y si quieres que Dios provea, entonces ¿qué debes de hacer, hermanos? Trabajar. ¿Quieres que Dios provea, hermanos? ¿Qué debes de hacer, hermano? Es algo tan sencillo. ¿Quieres que Dios provea? ¿Qué debes de hacer? Trabaja. Dice Santiago, ustedes no reciben porque piden. ¿Y piden qué, hermanos? Y piden mal. No reciben porque piden y piden mal. Y hay veces que decimos, Señor, tú provee, pero no le decimos, Señor, que pueda ser esforzado en mi trabajo. No le decimos, Señor, dame paciencia en mi trabajo. No le decimos, Señor, ayúdame a esforzarme en mi trabajo. Hallar gracia delante de los jefes. Porque dice Primera de Pedro que nosotros debemos de ser buenos trabajadores. ¿O no dice así, hermanos? Primera de Pedro. Pero ¿qué creen? En esta generación, hermanos, esta generación, como todo quiere fácil, todos quieren empezar, hermanos, siendo jefes, ¿o no? Todos quieren empezar mandando. Todos quieren empezar, hermanos, dando instrucciones y sabiéndolo todo. ¿Saben qué le va a pasar a esa persona, hermanos? No le va a tocar la promesa que dice Proverbios. No estará delante de los reyes. Una persona que es diligente en su trabajo, una persona, hermanos, que es esforzada en su trabajo, no dudo, hermanos, que Dios provea. Es más, esta promesa no es solamente para los cristianos. ¿Sí sabía eso, hermanos? Hay personas que no son de la iglesia y les va mejor en su trabajo que a nosotros. ¿Sí o no? Porque esta promesa, hermanos, no es no es exclusiva como iglesia. No es exclusiva para nosotros. Esta promesa, hermanos, es para aquella persona que se esfuerza en su trabajo. Esta promesa, hermanos, o esta verdad es para aquellas personas que se esfuerzan, hermanos, por trabajar, que son puntuales,
que son firmes, que son honestos, que no se dejan engañar, sino que más bien saben que ese trabajo Dios se lo dio y hay que honrarlo. Hay que honrar ese trabajo. Amén, hermanos. ¿Quieres que Dios provea? Entonces, ¿cuál es? Trabaja, ¿verdad? ¿Quieres que Dios provea? Trabaja. ¿Le has pedido a Dios un trabajo? ¿O solamente le has dicho, Señor, provee? Si quieres que Dios provea, entonces tenemos nosotros que empezar a trabajar. Dice la palabra de Dios, miren, fíjense hermanos, antes de leer este texto, cuando nosotros también, porque estamos viendo por qué nosotros decimos esta frase de Dios provee, Dios proveerá. Nosotros decimos esta frase cuando nos hace falta dinero, cuando nos hace falta qué comer, cuando nos hace incluso falta qué vestir, cuando no tenemos las necesidades básicas, hermanos. Pero no solamente eso, hermanos. Nosotros muchas veces decimos esta frase cuando nosotros estamos endeudados. Cuando nosotros estamos endeudados, hermanos, ¿quién no quiere que Dios provea, hermanos? En casi todo México, hermanos, le debe a Coppel. Casi todo México le debe a Electra, hermanos. Casi todo México le debe al que tenemos al lado. No sé cómo se llama la financiera, no sé, ¿verdad? Dependiente financiera. Casi todo México, hermanos, está endeudado. Y usted preguntará, ¿es que no gano lo suficiente y por eso estoy endeudado? Déjeme decirle, hermanos, que en Estados Unidos ganan más que nosotros y la mayoría de los americanos está endeudado. Entonces podemos decir que si nosotros estamos endeudados muchas veces, escuche bien, no es el 100%, pero muchas veces, hermanos, no es porque no ganamos más. ¿Saben por qué es, hermanos? Porque nosotros no administramos bien. Y lo puedo decir, hermanos, porque ¿quién de nosotros no hemos tenido deudas? Y se siente feo cuando están las deudas, ¿o no, hermanos? ¿Y saben cuál es la primera deuda que a veces tenemos, hermanos? La que es con Dios. ¿Y sabe por qué a veces la tenemos? Porque creemos que ganamos lo que ganamos. ¿Sabe? Quiero explicar bien esto, hermanos. Porque nosotros, hermanos, contamos con algo que no es nuestro. Por ejemplo, usted gana 10,000 pesos al mes. 10,000 pesos al mes. Usted está diciendo, yo gano ¿cuánto? 10,000 pesos al mes. Pero en realidad, ¿cuánto está ganando usted? No está ganando 10,000 pesos. ¿Cuánto está ganando? ¿Ya ven? Ahí el problema. Usted sigue creyendo que ese es su salario, hermanos. ¿Y sabe cuál es su verdadero salario? 9,000 pesos. Haga la cuenta. ¿Va bien, hermano? He ahí el problema. Nosotros estamos haciendo nuestro algo que no es de nosotros. Y empezamos ahí, hermanos, con una mala administración. ¿Por qué? Porque la mala administración se trata de robar. ¿Y a quién le estamos robando primero, hermanos? A Dios. Gastamos, hermanos, más en nuestros placeres que en nuestras necesidades. Y los placeres cuestan más. Algo que se me quedó grabado, hermanos, es lo siguiente. Dice cuando tú vas a comprar algo con una tarjeta de crédito, procura que no sea comida. Cuando tú vas a comprar algo con una tarjeta de crédito, procura que no sea comida. ¿Por qué será eso, no? ¿Saben por qué, hermanos? Me refiero a restaurantes, no a la despensa, porque pues eso es lo primordial, eso es necesidad. Me refiero a un restaurante, a algo de placer, o a un Starbucks,
A otro restaurante, La Estrella, ¿verdad? Otro que está aquí, La Fogata. ¿Ah? ¿Mandé? Ese sí no lo conozco, hermana, perdón. Pero dice, procura que no sea un restaurante, una comida, pues, lujosa. ¿Por qué? Porque eso te va a durar poco y la deuda te va a durar más. Pero aquí, hermanos, estamos para dar soluciones, ¿o no, hermanos? No yo, la palabra del Señor. Porque ¿usted qué piensa, hermanos? La palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos personajes que estaban endeudados. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Han leído alguno? Yo sí, hermanos. Y fíjense cómo salió de la deuda esta mujer. Porque fue una mujer, hermanos. Nosotros, la mayoría de nosotros tenemos esposo, tenemos esposa. Dios nos va a bendecir, hermanos, si nosotros trabajamos y Dios proveerá. Ahí sí Dios proveerá si nosotros trabajamos, si nosotros somos esforzados. Pero fíjense, hermanos, la palabra de nuestro Dios en segunda de Corintios, sigo con segunda de Corintios, segunda de Reyes, capítulo 4, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer que estaba endeudada, hermanos, y debía hasta las chanclas. Y fíjense, habla de una mala administración como familia. Tal vez una mala, fíjense, hay dos panoramas. O había una mala administración de la familia o había enfermedad en la familia. ¿Sí? Porque la persona se endeuda por dos razones, hermanos. Por mala administración o porque hay una ¿qué? Una enfermedad. Una enfermedad grave en la familia. ¿Sí? Cuando hay una enfermedad grave, muy probablemente, hermanos, es que haya personas que se están endeudando por los medicamentos, por los doctores, etcétera. Bueno, no nos dice, hermanos, por qué llegó esta deuda a esta mujer, pero es la historia de una mujer. Y esta mujer, hermanos, está endeudada. Capítulo 4 de segundo libro de Reyes, ¿lo tenemos? Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos. ¿Por qué, hermanos? Por siervos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que esta mujer estaba tan endeudada, hermanos, tan endeudada, ¿verdad? Tenía a su esposo, pero ¿qué pasó con su esposo? Murió. Muy probablemente esta deuda entonces era no por una mala administración, sino por qué, hermanos, por enfermedad, ¿sí? Podría haber sido también por mala administración, no lo dice, pero estaba endeudada. Y esta deuda, hermanos, esta deuda, fíjense, dice que llegaron sus acreedores. ¿Y cómo iba a saldar esta deuda, hermanos? Dice que iba a dar a dos de sus hijos, o le pidieron dos de sus hijos. Es decir, era tanta la deuda que no nada más le pidieron uno, sino ¿cuántos, hermanos? Dos hijos. ¿Verdad? ¿Para que qué? Para que fueran sus siervos. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Imagínense, hermanos, la mayoría de nosotros tenemos esposo, esposa, pero esta mujer se le acaba de fallecer el marido, se le acaba de morir el marido. Como dicen por ahí, se acaba de poner la pijama de madera, ¿verdad? Es decir, se murió. Y dice en la palabra de Dios que esta mujer, hermanos, anteriormente el que trabajaba, ¿quién era? El esposo. Entonces, si el esposo se moría, hermanos, se quedaba desamparada, se quedaba viuda. ¿Cómo le iba a hacer? O sea, si usted tiene deudas, esta mujer estaba peor. Porque si usted es esposo y esposa, entonces pueden salir adelante todavía mucho más fácil. Con ayuda de Dios, Dios proveerá. Pero, hermanos, esta mujer estaba sola y todavía con muchos chamacos. Hermanos, y con uno yo ya no puedo, imagínense con varios. ¿Verdad?
Tal vez en aquel tiempo no tenía, no se compraban los pañales, ¿verdad? Como ahorita, pero pues de seguro utilizaba otras cosas. Le tenía que dar de comer a sus hijos. Y entonces va con Eliseo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, hermano? Bueno, ¿qué debo de hacer? Le dice al profeta, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para salir de esas deudas? Y versículo 2, ¿qué le dice, hermanos? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Fíjense, hermanos, bien importante esto. Bien importante esto porque dice, la pregunta que le hace, hermanos, es esencial. La pregunta que le hace Eliseo a la mujer es una pregunta, hermanos, que a todos nos hace cuando estamos en deudas, hermanos. ¿Qué tienes en casa? Y la pregunta es para nosotros también, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo, fíjate, no tengo ninguna cosa, sino solamente una vasija de ¿qué, hermanos? De aceite. Dios nos pregunta, ¿tú qué tienes en casa? Hermanos, nosotros tenemos muchas cosas en casa. Y no me refiero a lo material. ¿O a alguno le falta una mano? ¿A alguno le falta un pie? ¿Alguno tiene una discapacidad fuerte, hermanos? Si no es así, hermanos, usted es rico porque tiene mucho que dar. ¿Puede decir amén, hermanos? ¿Qué tienes en casa? Fíjense, hermanos, como a todos, eso sí, en la pandemia, fíjense, hermanos, déjenme dar un testimonio, hermanos, porque esto quisiera comentárselos, hermanos, para gloria de nuestro Dios. En la pandemia, hermanos, a la mayoría, eso sí, nos redujeron el sueldo. Si a usted se lo redujeron, hermanos, a nosotros también le enviaron una carta a tesorería para que me redujeran el sueldo. Y en esa reducción del sueldo, hermanos, fíjense, nosotros dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ahora con el menos sueldo. Y hermanos, fíjense que Dios proveyó, pero no es que esperáramos que Dios proveyera, pues, sin hacer nada. Vimos, hermanos, que pudimos estar vendiendo en línea. Y nosotros pensamos, no se va a vender lo que vamos a estar vendiendo en línea, hermanos. Y cuando no teníamos el sueldo al 100%, mi esposa y yo empezamos a vender cosas en Marketplace. Y déjenme decirles, hermanos, que Dios proveyó. Que Dios proveyó de lo que teníamos en casa. Y como esta mujer, hermanos, dice que el aceite, porque dice, ¿qué tienes? Y ella le dijo un aceite. ¿Saben qué pasó con el aceite, hermanos? Dice que ve y pide las vasijas prestadas de todos tus vecinos, le dijo el profeta. Vasijas vacías, no pocas, es decir, muchas, porque ten fe. Entren luego y enciérrate tú y tus hijos. Fíjense, hermanos. Algo que pasa, hermanos. En el versículo 4 es que dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Pero fíjense el texto en el versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú. ¿Y qué, hermanos? Y tus hijos. Es decir, este problema, esta deuda, no es solo tuya. Es de ti, es tuya. ¿Y qué, hermanos? Y yo me imagino, hermanos, a sus hijos y yendo por todas las vasijas de los vecinos, de las personas alrededor y contribuyendo, hermanos, para llenar esas vasijas. ¿Saben cuál es el problema muchas veces, hermanos, de por qué no podemos solucionar estos problemas financieros? Porque estamos nosotros divididos, hermanos. Porque estamos divididos. Porque no hacemos partícipes a toda la familia.
Porque tú ganas lo tuyo y yo gano, ¿qué, hermanos? Lo mío. Mis hijos ganan lo suyo y yo gano lo mío. Y hay una deuda en casa, la deuda es de la cabeza de la familia. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Pero dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, entra luego y enciérrate. ¿Quién, hermanos? Tú y tus hijos. Estaba haciendo partícipe ¿a quién, hermanos? A toda su familia. Tus hijos tienen 18 años, más de 18 años, ponlos a trabajar. Es más, le digo a mi esposa, una vez que usted cumpla 5 años, lo voy a poner en la puerta del Oxxo para que... no. No es cierto, hermanos. ¿Tiene tu hijo 18, 17 años? No sé a los cuántos años se permite aquí trabajar. 18. Ponlo a trabajar. Si tienes una deuda, ponlo a trabajar. ¿Por qué, hermanos? Porque la deuda no es de uno, sino de qué, hermanos? De todos. La deuda no es de uno, sino de todos. Y cuando nosotros nos metemos ese chip, ¿verdad? Pues es difícil metérselo, ¿verdad? Esa es tuya, no mía. No, cuando nosotros decimos esto es de todos, entonces todos empezamos a contribuir. ¿Qué le estaba diciendo al profeta? Enciérrate tú y ¿quiénes? De tus hijos. No le estaba diciendo solamente tú, es tus hijos también. Bueno, también no quiera que su hijo ya cuando esté grande también y casado contribuya a la deuda de usted, ¿verdad? Eso también sería otro extremo. Tienes 50 años y tu hijo ya está casado con 3 chilpayates, hermanos. Hijo, tengo una deuda. No, también ya está casado, ¿sí? Hay que, hermanos, tiempo para todo. Pero si tu hijo, hermano, es joven, entonces, y tienes una deuda en casa, hermanos, por lo que haya sido, por las malas decisiones, por enfermedad, por cualquier cosa, hermanos, es hora de que se actúe en conjunto. Y fíjense, versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella. ¿Y quiénes, hermanos? Y ellos le traían, fíjense. ¿Y ellos qué hacían? Los niños, ¿qué hacían, hermanos? Traían las vasijas y ella echaba del aceite. Si tu hijo es niño, si tu hijo todavía tal vez no puede trabajar, ¿en qué puede contribuir para saldar la deuda, hermanos? ¿Mande? No te vaya a pedir un Xbox, ¿no? No te vaya a pedir una televisión grandota. Estás viendo y no ves, dice mi mamá, estamos pariendo cuates y tú todavía, ¿verdad? ¿En qué puede contribuir? Porque dice la palabra de Dios, según el texto, hermanos, que cuando esta mujer tenía necesidad, todos fueron contribuyentes, hermanos, al pago de esto. Y dice la palabra de Dios, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Es decir, levántate flojo, deja de estar viendo la televisión y tráemelas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga, ¿a qué, hermanos? A tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ya le sobró, hermanos. ¿Dios proveyó? Dios proveyó. Pero muchas veces pedimos y pedimos mal, dice Santiago. Empezamos a pedir y a pedir de una manera correcta, hermanos. ¿Y Dios proveerá? Dios proveerá, hermanos. Porque dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Fíjense lo que dice Jeremías, hermanos, en el capítulo 29, versículo 11. Este texto es hermoso.
Dice el versículo 11, ¿lo tenemos, hermanos? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué, hermanos? De paz y no de qué, y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Si lo que esperas es algo bueno, si lo que esperas es algo que contribuya a tu paz, entonces pide por eso, hermanos. Y hay que confiar en que Dios nos lo que, hermanos, nos lo dará. Aquí, ¿estamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? El Señor nos los dará, hermanos. Dice Proverbios capítulo 2:7, no solamente hay que pedir, por ejemplo, de lo financiero, porque muchas veces lo financiero, hermanos, está también en nuestra mente. Y fíjense lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 7, hermanos. Dice, perdón, hermanos, me equivoqué, me faltó un número aquí. No, hermanos, yo estaba bien en el versículo, hermanos. Lo que estaba mal era el libro, estaba en el libro de Salmos, hermanos. Que Proverbios 2:7, hermanos, dice, Él provee de qué, hermanos? De sana sabiduría. De sana sabiduría, ¿a qué, hermanos? A los rectos. Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Amados hermanos, entonces, con todo esto, ¿el Señor provee? Sí, el Señor provee cuando nuestro corazón está dispuesto. Cuando nuestro corazón está dispuesto. Cuando entonces nosotros no solamente pedimos, hermanos, el dinero, sino que pedimos, hermanos, la sabiduría. Dios provee, hermanos, cuando nosotros somos diligentes en nuestro trabajo, cuando nosotros honramos nuestro trabajo. Dios provee. Dios provee, hermanos, cuando dejamos de quejarnos por nuestros jefes, por nuestras jefas, por todo. Y empezamos, hermanos, a ser diligentes en lo que nos toca. Cuando somos puntuales, cuando hacemos, hermanos, cuando conocemos el propósito del por qué estamos trabajando ahí. Hay que dar, hermanos, un porcentaje más. Les contaba un testimonio, hermanos, porque algunos piensan, hermanos, fíjense, les decía a las hermanas, es que muchas veces nos hemos topado con personas. Una vez llegó un pastor y el hermano Ausencio Arroyo, si alguien lo conoce, es un hermano conocido a nivel nacional, porque es uno que capacita a los pastores. Y una vez dice que llegó con un hermano, con una persona, no era hermano, dice, oye, dice, y le preguntó al hermano, dice, oye, ¿y tú en qué trabajas? Y entonces le dijo, pues yo soy pastor. ¿Y siempre has sido pastor? Sí, siempre he sido pastor. Él salió en aquel tiempo del colegio ministerial y dijo, entonces tú nunca has trabajado, dice. Y creo que muchas veces, hermanos, a los que somos dedicados piensan que nunca hemos trabajado, hermanos, en algún trabajo secular. Pero déjenme decirles, hermanos, que a mí me gusta mucho vender, hermanos. Si usted me pone en un puesto, a mí me gusta vender. El puesto que sea, menos de marihuana y cosas esas, ¿verdad? Pero si usted me pone a vender playeras, me pone a vender ropa, me pone a vender, me gusta vender mucho verdura, porque me gusta mucho pesar las cosas y tantearle y cosas así. Hubo un tiempo en el que trabajé con personas vendiendo verdura, otras veces trabajé vendiendo lo que son plásticos, y otras veces, hermanos, no me vayan a pedir, pero trabajé haciendo chamoyadas y raspados, hermanos. No como las chamoyadas de aquí que llevan puro chamoy. Allá, hermanos, es con fruta y cosas así. No voy a entrar en detalles para no antojarlos, pero hermanos, yo trabajé mucho en ser comerciante. A mí me gusta ser comerciante. A usted, si me pone en una oficina, yo le duro poco, porque reconozco que no es mucho mi oficio. Incluso hice mi servicio social. Y mi servicio social era de computadoras, de estar atrás de un escritorio, hermanos. Y yo prefería incluso salirme, hermanos, con los que ponían
con los que ponían los semáforos y eso, los que cambiaban las bombillas de los semáforos, subirme en la pluma, es decir, en la grúa, con la pluma y todo eso. Yo prefería estar afuera, hermanos, haciendo ese trabajo. Bueno, el chiste es que a mí me gusta, hermanos, mucho vender, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de vender, hermanos? ¿Cuál es el propósito del dueño que te pone ahí a vender? Un propósito nada más. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Uno bien sencillo, hermanos. Que vendas y que no robes, ¿verdad? Que no robes. Fíjense, aquí son bien malos para vender, hermanos. En la región, en la frontera. Es decir, tú vas y le quieres comprar algo. ¿Y qué vas a querer? Es más, ni te dicen, ni te preguntan. Nada más te acercas y como que lo estás viendo. Y le tienes que preguntar, ¿y cuánto este? Y ni te dice, no, está 50, chécalo, esto, no. No, 50. Y se vuelve a sentar, ¿no? No, allá en México, hermanos, allá en México es otra cosa. No, allá en México te lo venden porque te lo venden. Es más, la playera te queda como chorizo, hermanos, y todavía te dicen, te queda perfecto. Se te ve muy bien. La táctica de vender, hermanos. Nosotros vendíamos calzones, imagínense, ¿no? Mi familia vende bonetería. Bueno, y bueno, en el seminario vendí raspados los días domingos. Y entonces, hermanos, ¿por qué les platico esto, hermanos? Porque a mí me gustaba vender y siento que ese fue uno de los propósitos en el cual Dios me dio, hermanos. Ahora les vendo el evangelio. ¿No es cierto? Pero, hermanos, a mí me gusta mucho vender y algo que hacía, hermanos, es que daba todo, hermanos, cuando vendía. Trataba de vender, hermanos. Trataba de vender. Trataba de que todo se acabara. Y no porque me lo comiera, sino porque en verdad trataba de vender. Y creo, hermanos, que nosotros debemos de dar todo en nuestro trabajo. Tal vez usted no es bueno para vender, pero es bueno en la oficina, pero es bueno en esto, pero es bueno en el otro. Honre su trabajo, hermanos. Honre su trabajo. Porque mire lo que dice, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 5, 8. Dice, fíjense en el versículo 8, porque ¿qué, hermanos? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de ¿qué? Los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si tú no trabajas para proveer, si tú no trabajas para la despensa, si tú no trabajas, hermanos, para las necesidades, dice la palabra de Dios que uno es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Es la palabra de Dios. Entonces hoy vimos, hermanos, que Dios provee cuando ¿qué, hermanos? Cuando trabajamos. Y no solamente cuando trabajamos, sino cuando ¿qué? Cuando somos diligentes en nuestro trabajo, hermanos. Cuando somos esforzados, cuando honramos nuestro trabajo. Tampoco no quiera trabajar, hermanos, porque muchos también dicen, ay, bueno, y ahí se quita la bendición. Escuche bien, hermanos, ahí se quita la bendición. Cuando usted tiene el horario de lunes a viernes, ¿verdad? Escuche bien, cuando usted tiene el horario de lunes a viernes, Dios le proveyó un excelente trabajo, hermano. Pero muchas veces se quita esa bendición. ¿Sabe por qué? Porque buscan horas extras. Y les voy a decir por qué. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Cuando Dios les daba el maná todos los días y les dicen, el viernes recogerás ¿qué? Doble. ¿Para qué? ¿Para que no trabajes? ¿Y qué pasaba si recogían el sábado, hermanos? Porque fíjense, Dios,
Dios pudo haber dicho, el sábado yo no voy a mandar maná. ¿Dios pudo hacerlo? Sí. Pero ¿qué pasó, hermanos? Mandó maná para probar los corazones de las personas. Mandó tiempo extra para probar tu corazón. ¿Y qué pasa, hermanos? El maná se echaba a perder. Algo que era de bendición, algo que era para bendición, terminó, hermanos, haciéndoles daño. Si tú buscas tiempo extra en un horario que ya no es tuyo, estás perdiendo la bendición del Señor. Y tal vez tú puedas ganar más, pero sin su bendición. Se te echará a perder. Porque no llevará la bendición del Creador. Porque 6 días trabajarás, más el séptimo, ¿qué, hermanos? Descansarás. Y muchas veces, hermanos, fíjense, nosotros a veces trabajamos tiempo extra por una cosa, hermanos. ¿Saben por qué? Porque estamos endeudados. ¿O no? Muchas veces buscamos un tiempo extra para saldar nuestras deudas. Y la pregunta es, ¿será correcto, hermanos, trabajar para ganar más, pero sin su bendición de Dios? ¿O trabajar honrando nuestro trabajo como Dios manda, esforzándonos en el tiempo que Dios manda, haciendo lo mejor posible, llegando temprano cuando Dios manda, cuando está nuestro trabajo, y descansando, hermanos, el día que Dios da, con esa bendición que Dios da? ¿Cuál será mejor, hermanos? Pidiendo sabiduría para administrar mejor las cosas. ¿Cuál será mejor, hermanos? Porque ya comprobamos que no porque nosotros ganemos más, nosotros viviremos mejor. No es así. A veces entre más se gana, más se gasta, más se endeuda. Entonces ese no es el camino. El camino es, hermanos, pedirle a Dios la sabiduría. Y por mucho tiempo, hermanos, yo me quise contener este tema, hermanos, porque de cierta manera, hermanos, como no sé si algunos de ustedes estén endeudados, pudiese estarlo, o estuvo, hermanos, y ya viva para contarlo. Pero nosotros, hermanos, estábamos viviendo una situación así, y la estamos viviendo, hermanos, y la estamos viviendo. Hace unos meses, hermanos, nosotros teníamos una deuda bastante fuerte. Una era por la mala administración de un servidor, y también, hermanos, lo confieso, ¿verdad? Y también algunas cosas eran por enfermedad. Hicimos una deuda grande. Pero saben, hermanos, Dios proveyó. Y les puedo decir por qué Dios proveyó, hermanos. Porque yo, hermanos, fíjense, cuando mi esposa se enteró que estaba embarazada, hermanos, yo lloré, hermanos, porque estaba embarazada, hermanos. ¿Y saben por qué lloré? No lloré de alegría, hermanos. Lloré de preocupación. ¿Y cómo le voy a hacer? Y ella me vio, hermanos. Ella me vio llorar. Y entonces yo le dije, es que yo me siento mal. Porque yo siento que he administrado mal lo que Dios me ha dado. Y ella me escuchó e hicimos una oración. Anteriormente ya habíamos orado, hermanos. Y yo no le había pedido a Dios, hermanos. Yo no le había pedido, Señor, dame dinero para pagar las deudas. ¿Sabe qué le estaba pidiendo a Dios? Señor, dale un trabajo a mi esposa. Dale un trabajo a mi esposa. Porque yo ya tenía un ingreso. Y ayúdanos a administrar mejor. ¿Y qué creen, hermanos? El día que nos enteramos, el día que lloramos, el día, hermanos, que más me preocupé, ese día, hermanos, le llamaron a mi esposa para el trabajo. Ese día, hermanos, Dios proveyó. Y dijimos, ya no te van a contratar porque estás embarazada. Y yo dije, Señor, si tú pusiste los medios, yo sé que tú vas a seguir poniéndolos. Y si no es de esta manera, entonces tú dame la sabiduría para poder actuar. Y la contrataron, hermanos. Y la contrataron. Ahí no acaba la cosa, hermanos. Dios nos sigue moldeando, Dios nos sigue preparando.
Y gracias a Dios, hermanos, mi esposa tiene un sueldo, pero debíamos, hermanos, dinero. Y dije, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer que esa deuda se reduzca? ¿Cómo vamos a administrar mejor las cosas, hermanos? Entonces me acordé, hermanos, que una vez mi papá, hermanos, estuvo tan endeudado, hermanos. Él debía ciento y tantos mil pesos. Y él es comerciante y dije, y me acordé, hermanos, lo que él una vez hizo. Él debía por aquí, debía por allá, debía por acá, debía en varias partes. Lo que hizo, hermanos, fue unificar la deuda a solo una, hermanos. Pidió un préstamo grande para pagar a todos sus acreedores. Y entonces mi mamá no sabía que él estaba endeudado. Mi mamá no sabía que él estaba endeudado. Entonces, cuando le contó, hermanos, mi mamá se fue para atrás. Mi mamá se fue para atrás y dijo, ¿cómo? ¿Y por qué debes tanto? Pero hizo lo que hizo la viuda, hermanos. No dijo, es tu deuda, sino ahora, ¿qué, hermanos? ¿Es qué? Es nuestra deuda. Es nuestra deuda. Y déjenme decirles, hermanos, que a principios del año mis papás terminaron de pagar. Y Dios todavía les dio más. Porque se unificaron. Y entonces me acordé de eso. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Cuando nosotros tenemos deudas, nosotros no las queremos ver. Eso es lo que pasa. Nosotros no queremos ver nuestras deudas a veces. ¿Sí sabía eso? ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, debes acá, debes acá, debes acá. ¿Y cuánto debes acá? Pues no sé, como tanto. Pero nunca quieres ver el número exacto. ¿Y cómo debes acá? ¿Y cuánto debes acá? No sé, como este tanto. Y nunca nos sentamos, hermanos, a ver cuánto en verdad debemos. Como que nos hacemos una idea de lo que debemos. Como que nos hacemos una idea de lo que nosotros estamos debiendo. Pero nos da miedo, hermanos. Y es por miedo, fíjense, a ver esa deuda. Entonces, hermanos, me senté. Y por eso les digo, mi hermana es una buena administradora. Y yo sé que un día encontrará un trabajo que sea muy bueno para ella. Porque ella, hermanos, yo le platiqué el problema porque ella es buena administradora y le pedí un consejo. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No le digas a nadie, pero ahora ya les voy a contar a toda la congregación, ¿verdad? Porque sé que no le van a pedir. Ella es tan buena administradora, hermanos, que tenía ahorrado un dinero. Y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate cuánto tú debes, haz las cuentas. Y entonces cuando uno se sienta, hermanos, y ve en verdad cuánto debe, se da cuenta que uno debe más de lo que pensaba. Y me dijo mi hermana, pero chécate bien cuánto en verdad tú debes. Nos sentamos, vimos, le dije, y ella me dijo, te los voy a prestar sin ningún interés. Y lo vamos a dividir en 6 meses. Y en 6 meses tú terminarás de pagar esa deuda. Pero en esos 6 meses, hermanos, corremos un riesgo también. Corremos el riesgo de seguir endeudándonos. Entonces hay que cambiar un chip, ¿o no, hermanos? Entonces platico con mi esposa y dije, qué bueno que está trabajando. Vamos a pagar la deuda. Hermanos, todavía no la terminamos de pagar. Pero déjenme decirles, hermanos, que si Dios provee como lo está haciendo ahorita, en diciembre terminaríamos de dar el último pago. Porque Dios provee, hermanos. Yo no pedí, Señor, dame dinero. ¿Saben qué le dije? Señor, danos un trabajo. Y enséñanos, ¿a qué, hermanos? A administrar mejor. A dejar un lado, hermanos. Claro que hemos sufrido, hermanos. ¿En qué? Muchas cosas ya no hemos comprado, muchas cosas nos hemos abstenido. Si usted se pregunta, tal vez usted piense que el pastor es codo. No, hermanos, muchas veces es porque en verdad no traigo ni un peso, hermanos, porque sé que si lo traigo me lo voy a gastar. Y lo que hice, hermanos, tú eres mejor administradora que yo, te lo doy todo a ti. En verdad, hermanos. Así que si le piden, pídanle a ella, hermanos.
Pero puedo decir, hermanos, que Dios proveyó. Y puedo decir, hermanos, que si Dios provee con un servidor, sé que lo puede proveer con usted si usted pide a Dios. Tenemos nosotros que empezar a pedir, hermanos, porque la mayoría de las familias estamos así. La mayoría de las familias pudiésemos estar endeudados, pudiésemos estar apretados, pudiésemos estar tal vez no con la necesidad, pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor provee cuando pedimos y pedimos bien, hermanos. Entonces hay que trabajar. Amén, hermanos. Hay que honrar nuestro trabajo. Amén. Hay que darle gracias a Dios por sus bendiciones. Hay que aprender a decir hasta aquí trabajo. Porque si encuentro un extra, sé que eso no va a ser de bendición para el Señor, para mí, para mi familia, y no va a venir con la bendición de Dios. Hay que aprender, hermanos, a saber administrar no solamente nuestro dinero, hermanos, sino también el tiempo. Y Dios proveerá, hermanos. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Paz a vosotros.